Bueno, en primer lugar, hay mucha gente que a veces se horroriza porque las adaptaciones en el cine no coinciden con lo que leyeron en el libro. Tal Eso cual. ya desde el vamos. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que son dos lenguajes diferentes, que nunca se va a poder plasmar la idea que uno se hizo del libro de forma exacta en una película, porque el cine tiene un montón de otras reglas, de otras estrategias, desde estrategias de venta hasta incluso un público diferente. Entonces, tiene que también ayornar ese libro, que quizá también es de otra época, a las cuestiones que pertenecen al cine de hoy en día. Sí. Entonces la historia va a cambiar totalmente, nunca va a ser reflejada exactamente. Tal cual, eso es una polémica que está instalada desde siempre, ¿no? Esto de también incluso, ¿qué hago? ¿Veo primero la película o primero leo el libro? Porque también es todo un tema esto de primero leí algo en mi mente, está de una forma y después verlo plasmado en la película es como... raro, ¿no? Esto que contás, o también hacerlo al revés, decís, no, después de ver la película leí el libro y nada que ver, o cambiaron esto, los detalles, pero es verdad esto que decís vos, de que es una realidad, son dos formatos distintos y hay que aceptar de que sea diferente. Sí, muchas veces las personas prefieren no ver la película y leer el libro antes, porque de alguna manera las pantallas nos dejan instauradas un montón de imágenes que después son difíciles de rebatir en el formato papel. Tal cual, es verdad. Sin embargo, cualquiera de las dos opciones son válidas, mirar la película primero, leer el libro primero, porque estamos hablando de dos lenguajes distintos, estamos hablando de que son diferentes, de que de ninguna manera uno condice al otro y que se tienen que disfrutar como distintos artes. Claro, tal cual, sí, disfrutar, como vos decís, que no negarse tampoco eso de... A mí me pasó, por ejemplo, con Harry Potter, tengo que decirlo. Ya creo que lo traje varias veces a esta sección, pero bueno, no importa. Me pasó de haberlo leído al principio y después las películas cambian muchísimo. Entonces fue como un proceso de aceptar también ese personaje, como yo lo tengo construido en mi mente, a cómo está hecho en la película. Es así. Tal cual, y bueno, si pensamos en Harry Potter también podemos pensar en las Crónicas de Narnia. También, que tal cual. De hecho es una saga que tiene muchísimos libros y después en las películas los productores decidieron elegir algunos. Entonces, por ejemplo, a mí lo que me pasó con Crónicas de Narnia es que no estaba hecha la película del primer libro, que es el que explica el origen de todo. Sí, es verdad. Entonces quedaba como la historia suelta y... Si bien es una historia fantástica, quedaba aún más desvinculada con la realidad en ese sentido, porque no se explicaba, por ejemplo, el origen de la madera con la que había sido construida ese ropero y por el que tenía esas propiedades mágicas. Los chicos entraban y directamente pasaban a otro mundo y quedaba descolgado. Entonces a veces se juzga a un autor por lo que se vio en la película. Tal cual, tal cual. Otra que se me viene ahora a la mente, metiéndonos también en este tema, la película de de Christian Grey, el libro, Claro. sí, 50 sombras, ahí está, que fue una polémica cuando salió la película y toda la gente que había leído el libro me pasó de ir a verla, yo no lo leí, pero me contaban y me decían nada que ver cómo se muestran los personajes en el libro en la película con respecto al libro. Bueno, el cine lo que tiene también es esa particularidad de que muchas personas que no leen frecuentemente, después de haber visto una película que los impacta, van al libro. Claro. Eso es una relación que se establece casi siempre, porque una persona que se fanatiza por una historia, después quiere saber más de la historia, y el libro, en el hecho de ser más extenso, brinda algunos detalles que quizá en la película no los llegan a abordar. Claro, tal cual, eso también es una realidad y creo que también a todos nos ha pasado, que ves una película y después querés buscar libros en relación a ese tema o en relación a la misma, eso es verdad porque lamentablemente no se puede, si no tienen que ser películas de 5 o 6 horas, ¿no? Súper largas para todos los detalles. Tal cual, y también pasa mucho que de películas o de libros
se hacen series. Claro, Que esto es algo también. que antes no se acostumbraba tanto, aunque habían algunas series, pero eran más cortas, eran como microcapítulos, y ahora tienen esa extensión tan larga, entonces ya los libros se empiezan a escribir de otra manera, porque están pensados de alguna forma para poder después adaptarse al cine o adaptarse a series. Claro, o sea, ya es como que parten del punto de, bueno, yo voy a escribir, o me imagino grandes escritores, pensando en que esto puede llegar a ser también transformado en un formato, digamos, digital no, pero de cine, digo, a eso voy. Y es todo un desafío también, porque vos estás escribiendo ya pensando que eso puede llegar a trasladarse a una película, por ejemplo. Sí, son libros totalmente visuales donde parece que la cámara estuviera mostrando y se fuera corriendo en base a la idea que uno tiene de las pantallas, ¿no? Que también eso influye mucho en lo que nosotros consumimos para saber qué tipo de cámara mostramos, ¿no? Como Claro. a partir de los narradores nos vamos corriendo en la historia. Eso era algo que antes no era muy frecuente. De hecho, los libros a veces estaban pensados para leerse en trayectos largos de tren. Entonces, las personas simplemente se iban nutriendo de esa historia a lo largo del viaje y cuando llegaban a destino ya podían o concluir el libro, porque eran libros que estaban pensados para leerlos en un solo tramo, o lo continuaban cuando volvían otra vez en el viaje en el tren. Entonces tenían todo el tiempo del mundo. Ahora no, ahora los tiempos son más breves y todo va más rápido. Claro, en esto que ya venimos hablando de cómo escribir y cómo ha ido cambiando también en cuanto a cómo atrapar al lector, que ahora nuestros tiempos de atención son súper cortos comparado a, no solamente en cuanto a pantallas, comparado a cuando antes era todo leer por ahí, como decís, o en los viajes largos, ahora es más difícil y es todo un desafío del escritor, la escritora, la forma en que lo hacemos para poder atrapar. Exacto, y también, por ejemplo, pasa con películas de Stephen King, como por ejemplo El Resplandor, Sí. que a veces las agarran productores como Kubrick, donde hacen algo totalmente distinto, de hecho cambian finales y todo, y a veces uno piensa de que el escritor se horroriza, pero en realidad el escritor también empieza a formar parte en esa producción de cine. Claro, claro, sí, 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 es como que es que es el que la escribió, el que la creó, pero esto de cambiar finales también es una polémica que está instalada, ¿no? Sí, y otra cosa que también suele pasar, por ejemplo, con el caso de Alicia en el País de las Maravillas, esa impronta, por ejemplo, de Tim Burton de hacer las obras más oscuras o hacerles un cambio que quizá después en el cuento no tiene esa tendencia tan marcada, que es una mirada totalmente del cineasta. Claro, 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 sí, sí. Es como que hay ejemplos ya de cómo se van dando y se van formando estas relaciones en conjunto, ¿no? Con los escritores hay un montón de películas que, bueno, se sentaron el director, el escritor de la historia a decir, bueno, ¿cómo hacemos esto? Exacto, además el cine está muy nutrido de la pintura, de la música, de un montón de artes. Entonces, la película es una combinación de todo eso, de la banda de sonido que eligieron, de ese estilo que le quisieron dar, por ejemplo, el expresionismo. Son un montón de artes confluidas y a veces el espectador no gusta de alguna de ellas, o a veces ese combo le encantó y después va al libro y se encuentra con algo distinto. Claro, claro. Y también no quedarnos en esto de hacer como dos contrapuestas, ¿no? En esto, bueno, o es o película o libro, porque viste que se suele instalar esto de no, yo soy de ver la película, yo soy del libro. Por ahí esto que decís creo que está bueno, de que en la película, por ejemplo, tenés una combinación de todo, o sea, hay muchas artes detrás, no es una u otra. Exacto, pero la literatura también tiene otra complejidad en cuanto al lenguaje y brinda un montón de cosas a partir, por ejemplo, de las construcciones gramaticales, de la sintaxis, desde otros lugares, que está bueno también tener esa experiencia Sí. de poder conocer la historia desde ese lugar y además también pensar qué fue lo que el autor quiso decir desde un primer momento, antes de pasar por todas estas modificaciones hasta llegar al cine. Tal cual, aparte es como que yo por lo que veo, por ejemplo, desde los libros, es que vos tenés como que sabés lo que el personaje, depende cómo esté contado, ¿no? Pero
pasa que sabés como más detalle de todo lo que está pensando todo el tiempo. Y que en la película es otro tipo de... O sea, tenés que estar atento a percibir según las imágenes, según las miradas, según cómo se va dando, todo eso que vos ya leíste. Porque no es lo mismo leer, está pensando tal cosa, o si es en primera persona te lo cuenta, a estar viéndolo y tener que interpretarlo. Sí, también tener en cuenta de que el cine tiene mucha censura también de algunas escenas que quizá no se pueden mostrar porque tal vez están redactadas en el libro de una forma muy sutil, que eso llevarlo de golpe a las imágenes Claro. sería como muy fuerte o contraproducente, o quizá no logra ventas, o tal vez hace que de golpe haya que reducir el público a otra edad, entonces eso saca un montón de espectadores. Entonces esas estrategias se van jugando. Y también el aspecto filosófico que hay detrás de cada libro, ¿no? Que eso no se va a percibir directamente desde una película, excepto algunas que son por ahí muy puntuales, como películas de ciencia ficción, donde el mensaje está muy claro, pero en otras quizá leer el libro le da como esa vuelta de tuerca. Claro, sí, tal cual. Es que uno cuando está leyendo sin haber tenido imágenes previas, yo creo que cada uno se recrea su propia imagen de cómo está escrito. Por más que estemos leyendo lo mismo, cada uno en su mente lo tiene diferente. Sí, además hay también un montón de guiones de cine o de películas que también se venden como el guión directamente, sin transformarlo en un texto en literatura, y se vende así en seco, y sin embargo las personas que lo leen imaginan algo distinto a lo que después hacen los directores con ese guión. Y ahí está la clave de que cada persona lo va a interpretar de una manera distinta, siempre. Claro, sí, eso es un buen ejemplo para aclarar. La verdad que sí, hay muchas cuestiones detrás de esto, pero bueno, está bueno no quedarse sin probar nada, digamos, cuando nos adentramos a una historia, ¿no? Creo que las dos cosas está bueno probarlas y ir sacando lo bueno o analizando también estas cuestiones. Por supuesto, y además hay personas que deciden algunos géneros leerlos, otros géneros mirarlos en películas, Claro, otros también. en series, y está buenísimo porque nos abre un montón el panorama. Sí, también, eso es verdad también. Bueno, Katy, no sé si te ha quedado algo de este tema que es súper amplio. No, simplemente eso, decir de que hoy en día son artes distintas y que se nutren constantemente. Bien, sí, esto para tenerlo en cuenta, que no tengamos esa mente de, bueno, o libro o película, no. A ver, abrámonos que todo se va construyendo entre sí.